Amén. Quiero invitarle a que vaya conmigo, por favor, al Salmo 46. Y hoy continuamos en nuestra serie hablando acerca de que podemos confiar en Dios. Y hablando de nuestra confianza en Dios, quiero invitarle a que vaya conmigo al Salmo número 46. El Salmo 46, que nos habla acerca de principios prácticos de lo que significa realmente confiar en Dios. El Salmo 46 nos habla de principios prácticos de lo que realmente significa confiar en Dios. Bueno, la Biblia dice en el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las aguas, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hoy vamos a hablar acerca de la confianza, pero hoy vamos a hablar acerca de que Dios es nuestro refugio. Y mire, cuando hablamos de depositar nuestra plena confianza en Dios, no podemos ignorar uno de los pasajes más emblemáticos que Dios nos presenta en su palabra, como lo es el Salmo 46. Básicamente el Salmo 46 es un himno de confianza a Dios como nuestro refugio, Dios como nuestra fortaleza, especialmente en tiempos de dificultad. El salmista, que aunque no se sabe con exactitud quién escribió el Salmo 46, lo único que sabemos de él es, si usted puede ver el inicio del Salmo hasta arriba en su Biblia, la mayoría de la versión Reina Valera tiene esto, dice al músico principal de los hijos de Coré. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, lo único que sabemos es que el escritor de este salmo era un levita que pertenecía a la familia de los hijos de Coré. Bueno, el salmista aquí destaca que a pesar de las situaciones adversas como terremotos o guerras, dice él, que podamos enfrentar, Dios es un lugar seguro y una ayuda constante. Así que el mensaje central del Salmo es una invitación, versículo 10, a estar quietos y reconocer la soberanía de Dios. Pero también este Salmo es una invitación a confiar plenamente en Dios. Se dice que durante la Primera Guerra Mundial, en una comunidad, en una isla en el norte de Escocia, los hombres jóvenes que habían sido llamados al servicio militar se formaban en el muelle para subir al barco que los iba a llevar a la guerra. Y mientras estos muchachos estaban haciendo línea para subirse a ese barco y estando en el muelle, sus padres y sus familiares, juntos a una sola vez entonaban el Salmo 46. Dios es nuestro refugio. Esta es una de las miles de escenas, esto de lo que les acabo de decir de la Primera Guerra Mundial, es una de las miles de escenas en las que los cristianos en tiempos de dificultad a lo largo de la historia han sido consolados por el Salmo 46. Dios es nuestro refugio. Mire, usted y yo, hermano, podemos confiar en Dios en momentos de crisis. A lo largo de los salmos encontramos que en medio de las dificultades usted y yo podemos ir a Dios y encontrar el refugio que necesitamos. En el Salmo 62, 7 al 8, y para las personas que nos visitan les recuerdo que todos los pasajes que voy a usar están en el bosquejo. El único pasaje que no está allí, y quiero que mantenga su Biblia abierta, es el Salmo 46. Pero vea lo que dice el Salmo 62, 7 al 8. En Dios está mi salvación y mi gloria.
En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestros corazones. Subraya esto, por favor. Dios es nuestro refugio. Ese es el tema del mensaje de esta tarde. Dios es nuestro refugio. Matthew Henry, hablando del refugio que es Dios para nosotros, decía que cuando usted y yo confiamos en Dios, se afirma en nuestro corazón. Si Dios es por nosotros, dice Matthew Henry, no tenemos que temer lo que pueda hacernos el hombre. Hemos hallado que es bueno esperar en Dios y debiéramos encomendar a Él nuestra alma, que tengamos constantemente la dependencia de Él, porque siempre puede darnos reposo, porque Dios es nuestro refugio. Es en Él que encontramos reposo, porque Dios es nuestro refugio. Así que puede que estemos pasando un tiempo de crisis o de gran caos en nuestra vida, como una guerra, el salmista menciona, o como un desastre natural, o posiblemente una crisis personal, o quizás solo estemos lidiando con las presiones normales de la vida. Sin importar cuál sea la situación, tenemos la opción de seguir luchando con nuestra propia fuerza o ir a Dios y encontrar en Él el refugio que necesitamos. Ir a Dios y encontrar en Él el refugio que necesitamos. Mire, el Señor desea fortalecernos para que confiados en Él podamos avanzar a pesar de las angustias de la vida. Mire lo que dice Proverbios 14:26. Los que temen al Señor están seguros, subraya esto, Él será un refugio para sus hijos. Cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en Él, dice el salmista, estamos seguros. Cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en Él, dice el proverbista, estamos seguros. A este salmo, como el video que vimos al inicio del servicio, se le ha llamado el Salmo de Martín Lutero, porque se considera que era uno de sus salmos favoritos. Este salmo fue el salmo que inspiró al gran reformador Lutero para escribir en 1529 uno de los himnos más famosos que ha sido traducido a muchos idiomas y que ha sido considerado como el himno de la batalla protestante. El himno llamado Castillo Fuerte es nuestro Dios. En su primera estrofa, el himno cita o recita: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. También se le ha conocido como el himno de la batalla de la Reforma. Cuando Martín Lutero estaba en la aflicción, en medio de sus luchas, enfrentando la persecución, conflictos con el papado, amenazas contra su propia vida, incluso hasta problemas de salud, y cuando más angustiado se sentía, los historiadores dicen que él reunía al grupo de personas que estaba alrededor de él y les decía: vamos a cantar el Salmo 46, porque era allí donde él encontraba su refugio, su fortaleza. Y esta es precisamente la verdad central del Salmo, que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. Es en Dios que podemos encontrar refugio y fortaleza en momentos de dificultad. Recuérdense que todos los salmos fueron escritos en algún contexto en la historia. Y hay dos posibles contextos en los que este salmo fue escrito. Ahora, no importa si fue el uno y el otro, la conclusión es la misma. Dios es nuestro refugio. Hay dos posibles posturas en las que este salmo fue escrito. La primera de ellas está ahí en sus notas. Este salmo, consideran algunos, fue escrito en la batalla del rey Ezequías contra el malvado rey Sennacherib, rey de Asiria. La Biblia dice que Judá estaba gobernada por un rey llamado Ezequías, quien no tenía esperanza alguna contra los ejércitos del malvado Sennacherib. Pero Ezequías se encontró en Dios, la fuente de su fortaleza. Confió en que él era Dios quien podía pelear por ellos, y así fue. Ellos, dice la Biblia, no tuvieron ni siquiera que levantar sus armas, sino que Dios los libró de sus enemigos. En Segunda de Reyes capítulo 19 versículos 34 al 35 dice: porque yo ampararé esta ciudad, Dios hablando, para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Versículo 35: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, escuche bien esto, a 185,000 soldados. Sin ni siquiera pelear, Ezequías obtuvo la victoria. Y cuando se levantaron, dice el pasaje, por la mañana,
he aquí que todos los cuerpos estaban muertos en el campo de batalla. Y esto fue una noche antes de ellos salir a pelear. Dios había peleado por ellos. Ahora, la segunda postura de este salmo, en el contexto en el que fue escrito, y usted va a ver la similitud de las dos historias, la segunda postura es la batalla del rey Josafat contra los hijos de Moab y los hijos de Amón. La batalla de Josafat contra los hijos de Moab y los hijos de Amón. Ahora, Josafat estaba en una gran desventaja, ya que sabía que ahora tenía que luchar contra dos pueblos, dicen las escrituras. Pero Josafat encontró en Dios su refugio. Ellos no tuvieron que pelear porque Dios les recordó que la batalla les pertenecía. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 20:17. Y es por este pasaje que muchos se inclinan en decir que el contexto en el que este salmo fue escrito fue en la victoria o en la batalla de Josafat por este pasaje. Quiero que lo lea conmigo. Segunda de Crónicas 20:17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Escuche bien esto y subráyelo por favor. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Miren lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, ese simple pasaje, por eso es que muchos se inclinan a que el contexto de esta historia es la batalla de Josafat. Oh Judá, oh Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mire, muchos eruditos, les dije, se inclinan por esta batalla, principalmente por otra referencia. Esta batalla hace mención de los hijos de Coré. Segunda de Crónicas 20:19 dice: y se levantaron los levitas, hijos de Coat, y los hijos de Coré. Y recuérdese que este salmo fue escrito por uno de los hijos de Coré, para alabar a Jehová de Israel con fuerte y alta voz. Y dice el versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, los coatitas y los de Coré, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Ellos no tuvieron que pelear porque Dios usó las emboscadas que ellos tenían para el pueblo de Israel. Dios las usó para en contra suya. Mire, hermano, cuando confiamos en Dios en medio de nuestras aflicciones, podemos tener la certeza que Dios nos dará la victoria. La clave está en confiar. Ahora aquí surge una pregunta que está ahí en sus notas. ¿Qué nos enseña este salmo sobre nuestra confianza en Dios? En Dios, quien es nuestro refugio. Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, este salmo nos muestra, hablando de Dios, nuestro refugio, la protección de Dios al momento de confiar. ¿Ya lo encontró? La protección de Dios al momento de confiar. El versículo 1 dice: Jehová es, o Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio. El salmista, hermanos, nos recuerda que en el momento de la crisis que estemos enfrentando, podemos acudir a Dios como nuestro protector, porque hay momentos donde enfrentamos crisis que son más grandes que nosotros. Podemos encontrar refugio en medio de problemas o circunstancias que tienden a recordarnos lo débiles que nosotros somos. Por lo tanto, necesitamos la protección de Dios, que es mucho más grande que nosotros. Y el Salmo 46 nos insta a confiar en Dios como nuestro protector. Dios es nuestro protector. El doctor Charles Swindoll hablaba de nuestra debilidad. Él decía, hablando de nuestra debilidad, él decía: somos un saco de huesos, decía él. Escuche bien cómo él habla de nuestra debilidad. Llenos de debilidades, demasiadas para contarlas. Entonces él pregunta: ¿cómo entonces podemos seguir adelante? Y él responde: necesitamos una gran dosis del Salmo 46 en nuestra vida. Este salmo nos presenta una verdad acerca de Dios. Y en primer lugar, allí en sus notas, la primera verdad que este salmo nos presenta es que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Aunque la Reina Valera inicia diciendo Dios es nuestro amparo, la palabra amparo literalmente significa refugio, confianza, esperanza. Muchos de los otros salmos comienzan con una descripción de la crisis del salmista.
Pero este salmo comienza con la provisión de Dios para el salmista. Él no habla de las crisis hasta el versículo 4. Él inicia hablando de la provisión de Dios. Él es nuestro refugio. El salmista buscó ayuda en Dios en tiempos difíciles y él la encontró. Lo que él estaba exponiendo lo hacía por experiencia. Él dice, yo encontré en Dios que Dios es mi refugio, que Dios mismo era su lugar de amparo, a donde correr para refugiarse. Mire, ¿a dónde vamos cuando usted y yo escuchamos tornados, aquí especialmente en esta parte del país? Vamos a un refugio porque ahí nos sentimos seguros. Los refugios están hechos de un material más fuerte del que regularmente las casas están hechas. Recuérdense que todas las casas en este país están hechas de madera. Todos los refugios están hechos de bloque y concreto. Nos da seguridad, nos protegemos. Dios es nuestro refugio porque ahí encontramos lo que necesitamos. En el Salmo 61:3 dice, pues tú eres mi refugio como una torre fuerte que me libra del enemigo. Dios es ese lugar seguro a donde podemos ir a refugiarnos cuando sentimos temor y no sabemos qué hacer o hacia dónde ir. No importa cuál sea la circunstancia, podemos ir a Dios y encontrar seguridad. Ahora, nota en segundo lugar, la segunda verdad que este salmo nos presenta es que Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Dios es quien nos provee de la fuerza necesaria para enfrentar lo que venga a nuestro camino. Nos habla de poder, de fuerza que viene de Dios. Solamente en Él, dice la Biblia, encontramos la fortaleza que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. El Salmo 29:11 dice, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. Es el Señor quien da fuerza. Así que cuando se sienta débil, como decía el doctor Swindle, un saco de huesos, no se desespere. Dios es su fortaleza. Recuerde que Dios puede darle fuerza, no importa las circunstancias que esté viviendo. El poder que controla la creación, dice el salmista, es el que levanta a los muertos, es el que nos da la fuerza para continuar hacia adelante. Él es desde donde encontramos la fortaleza. Charles Spurgeon decía que podemos ser tan tímidos por naturaleza como los conejos, pero Dios es nuestro refugio. Somos tan débiles por naturaleza, pero Dios es nuestra fortaleza. Miren lo que dice el Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No sé si usted es observador, pero en 9 ocasiones en estos 2 versículos, la Biblia o el salmista usa el pronombre personal mi para referirse a Dios, quién era Él para él. Hágale un círculo por favor conmigo. Salmo 18:1, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio. En 9 ocasiones el salmista usó el pronombre mi para referirse a Dios. En medio de todo, hermano, lo que podemos enfrentar, la fuente de nuestra fortaleza es Dios. Ahora, nota en tercer lugar, Dios es nuestra ayuda oportuna. El salmista dice en el versículo 1, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una traducción lo pone de la siguiente manera: muy oportuno socorro en las estrecheces. Esa palabra en las tribulaciones literalmente significa en un lugar estrecho. Dios es nuestra ayuda en momentos de angustia. Cuando más oprimidos nos sentimos, cuando más cargados nos sentimos, podemos ir a Dios, quien nos da la ayuda que necesitamos. No sé por qué constantemente tendemos a pensar que cuando pasamos por dificultades, Dios se aleja de nosotros. ¿Se ha dado cuenta que eso es común en los seres humanos? Cuando pasamos por dificultades, Dios se aleja de nosotros. No, mire, el salmista afirma que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y a brindarnos su apoyo cuando lo necesitamos.
podemos confiar en Dios. El Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Así que usted y yo podemos tener la certeza de que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos cuando pasamos por dificultad. Cada vez que pasamos por dificultad, Dios está cerca de nosotros. El secreto de la confianza, decía un escritor, es la conciencia de la cercanía de Dios. Todas las criaturas que están bajo peligro corren a refugiarse en Dios. En Proverbios 30:26 dice: los conejos, pueblo nada esforzado, pero ponen su casa sobre la piedra. Y como tenemos la seguridad de la protección de Dios, mira el versículo 2: por tanto, no temeremos. Subráyelo. No temeremos. Versículo 2: por tanto, como tenemos la protección de Dios, por tanto, no temeremos. Básicamente el salmista aplicó la lógica de la fe. Si Dios es un verdadero amparo, si Dios es un verdadero fortaleza, si Dios es nuestro pronto auxilio, entonces no hay razón por qué temer. En Romanos 8:31 el apóstol Pablo dice: que pues podemos decir, si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Ni siquiera las crisis más grandes que podamos enfrentar. Vea a qué crisis se refiere el salmista. Versículo 2: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes, bramen y se turben las aguas, tiemblen los montes, ni siquiera las cosas más terribles. Lo que nos indica esto es que verdaderamente este salmo fue escrito cuando se estaba enfrentando una crisis terrible. Juan Calvino decía que nuestra fe solamente se prueba de veras, escuche bien esto, cuando pasamos por conflictos severos. Subráyelo. Juan Calvino decía que nuestra fe solamente se prueba de veras cuando pasamos por conflictos severos. El salmista consideró los fenómenos naturales más aterradores y humillantes que se pueden imaginar, y lo hizo como una estimada razón de que Dios es más grande que todos ellos, y que el temor ante estos fenómenos naturales de alguna manera le robaba a Dios el honor que a Él le merece. No hay nada más seguro que la tierra, no hay nada más firme que una montaña, pero cuando lo más seguro y cuando lo más firme se derrumba, solo queda lo más estable, y lo más estable en el mundo es Dios y nuestra confianza en Él. Es lo más estable, nuestra confianza plena en Él. Ahora, note en segundo lugar, este salmo, hablando de que Dios es nuestro refugio, en segundo lugar nos presenta la cercanía de Dios al momento de confiar. Miren lo que dice el versículo 5: Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios, hermanos, está cerca de nosotros cuando pasamos por esos momentos de dificultad en la vida. Estoy seguro que no hay nada que nos dé más tranquilidad de saber que alguien está a nuestro lado cuando estamos experimentando momentos amargos en nuestra propia vida. Los salmistas tenían esa certeza. Miren lo que dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Subraya esto, por favor, porque tú estarás conmigo. La certeza de la cercanía de Dios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Miren lo que dice el Salmo 145, versículo 8: cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Un escritor decía que está presente en todo lugar, pero está cerca de ellos en forma especial, como no lo está de los demás, decía. Él está en sus corazones y allí mora su fe, los que viven en Él. Mira, el salmista aquí, hermanos, describe la provisión abundante y constante. Mira lo que dice el versículo 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En una forma poética, recuérdese que el libro de los Salmos entra en la categoría de los libros poéticos.
Y de una forma poética, el salmista describe cómo la presencia de Dios da tranquilidad. Y la imagen es significativa, especialmente en Jerusalén, y especialmente porque en Jerusalén no hay ríos. En Jerusalén no hay ríos. Los comentaristas dicen que unos cuantos arroyos, pero no hay ríos. Es de forma poética que el salmista describe cómo los profetas se anticipaban el día en el que el poderoso río fluiría en el templo mismo, refiriéndose a Cristo. Lo que simbolizaba básicamente este río era la abundante presencia de Dios para con su pueblo en momentos de dificultad. Ahora note que cuando Dios está cerca de nosotros, las aguas ya no son mares que azotan como en el versículo 2 y 3. Mares que azotan y amenazan. Ahora son ríos que dan vida y dan alegría a la ciudad de Dios. El doctor MacArthur dice que estas palabras se refieren a aguas refrescantes en contraste a las aguas amenazadoras de los torrentes antiguos. En un río que fluye y alegra toda la ciudad es como Dios se muestra en medio de nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice una ciudad que no será destruida. Mire, cuando usted y yo, hermano, pasamos por momentos de dificultad, toda la bendición y provisión proviene de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es debido a su presencia que podemos estar seguros en momentos de dificultad, porque estamos plantados en la roca que es Cristo. El Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hoy en día es muy común ver que la gente va de un lado a otro. Y miren, la gente muchas veces no es guiado ni por otros, es guiado por las circunstancias que está viviendo. Es decir, pasa un problema, se mueve. Las circunstancias los guían, no son constantes. Les recuerdo, hermano, que el secreto de la constancia es confiar en Dios y Él nunca cambia. Ahora, no puede sacudirlo ni los cambios de nuestro mundo, y además dice la Biblia que Él permanece para siempre. Las ideas de este mundo y el mundo mismo van a pasar, pero Dios permanece para siempre. Ahora, la promesa de que ella no será removida obtiene su fuerza especial en la misma palabra de que los montes son movidos y que los reinos son sacudidos, pero el Dios en el cual usted y yo confiamos nunca será sacudido. Lo que nos indica aquí, nota el versículo 6: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Lo que esto nos indica es que siempre después de una tormenta viene la calma. Después de las horas de la noche viene el día. No hay mal que dure 100 años, decía una persona, ni cuerpo que lo resista. En medio de cada adversidad tenemos la seguridad que Dios siempre tiene el control. Al despuntar el alba, dice él, cuando venga la mañana, Él nos va a librar. Así que en el resplandor de la mañana, usted y yo vamos a encontrar nuestra solución. Es el poder de Dios que permanece en momentos de la dificultad. Por tal motivo, dice el salmista, yo confío en la cercanía de Dios en mi vida. Mire el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está con nosotros, la cercanía de Dios. Él está con nosotros. Ese Dios podemos confiar en Él porque Dios es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Ahora, note esto y quiero que subraye en su Biblia. Versículo 7. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, note el título Dios de Jacob, porque ese título no solo enfatiza el aspecto del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, sino también enfatiza la gracia en la vida de todo ser humano. Dios tiene gracia para con todos los seres humanos. Recuerde que Jacob no es un personaje de muy buen ejemplo moral que digamos en las Escrituras. Es más, su nombre, dice la Biblia, significa usurpador. Jacob, usurpador, deshonesto, el suplantador. Recuérdese que este fue aquel que engañó a su padre para que le diera la bendición de su hermano. Recuérdese que este fue aquel que
transó a su hermano para que le diera la bendición especial de su padre. Él no era conocido por su gran santidad, pero este Dios misericordioso y lleno de gracia es un refugio abierto para su pueblo a pesar de sus terribles errores. Mire, en estas dos frases usted ve dos aspectos de Dios. Él es el rey de la multitud, de la comunidad, de los ejércitos celestiales, pero también es el Dios de un solo individuo con relación personal, incluso de alguien como Jacob, el suplantador. Este no solo es el salmo del Martín Lutero, como decíamos al inicio. Este es el salmo de todos aquellos que lo hagan suyo. Es la cercanía de Dios al momento de confiar. Ahora, nota en tercer lugar, hablando de que Dios es nuestro refugio, en tercer lugar, el salmista nos presenta la seguridad de Dios al momento de confiar. La seguridad de Dios al momento de confiar. Ahora, este es un salmo especial porque nos enseña, nos recuerda que nuestra alma en momentos de dificultad y de oscuridad tenemos la fortaleza, o nuestra fuente de fortaleza y de confianza es el Señor. Dios es nuestra seguridad. Cuando hablamos de confiar, la seguridad de en qué confiamos es importante. La seguridad de en qué confiamos es importante. De en qué nos aferramos es importante. Después, esta semana leía de una historia de unos hombres que después de un naufragio, en una terrible tempestad, de todos los que estuvieron en ese barco, un solo marino sobrevivió. Lo que ocurrió fue que en medio de la tormenta y de todo lo que este hombre experimentó en alta mar, la tormenta lo aventó a una pequeña roca que sobresalía en todo el vasto y ancho mar. Este hombre luchó escalando para llegar a ella y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Él dijo: de aquí no me van a sacar. Y cuando al fin lo pudieron rescatar, uno de los que vio lo que estaba ocurriendo dijo: cuando te rescatamos, estabas temblando por todas las horas que estuviste ahí agarrado. Él dijo: yo estaba temblando, pero la roca no, en la cual yo estaba agarrado. Así que mire, hay personas en primer lugar que buscan su fuente de seguridad, note ahí, en el dinero. Hacen todo lo necesario para amontonarlo y para seguir seguros, cuentas, acciones, activos. ¿Se recuerda de una parábola que Jesús contó donde un hombre dijo: voy a derribar mis graneros, los voy a hacer mayores y voy a guardar todos mis bienes ahí? En Lucas capítulo 12, versículo 19 al 20, este hombre tenía una filosofía de vida. Nota el versículo 19. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Vea cuál era su filosofía de vida. Repósate, come, bebe, gózala. Eso es todo lo que te queda. Lo que él no esperaba es que esa misma noche que él dijo: come, reposa, bebe, regocíjate, dice el versículo 20, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Note que eso es lo efímero de poner nuestra seguridad y nuestra confianza en el dinero. Jesús lo llamó un necio, pues al final le llegó la muerte, y a la hora de estar en el tribunal de Dios, y lo que tiene de nada le iba a servir allí. El dinero no puede proteger a nadie del juicio eterno que vendrá, tampoco lo puede proteger a usted de la angustia, del fracaso, del pecado, de la enfermedad, de las calamidades que este mundo le presenta. En segundo lugar, otras personas buscan su seguridad en sus capacidades y talentos personales. Capacidades y talentos personales. Pero le recuerdo, hermano, que aún las personas más educadas y más calificadas sufren dificultades muy duras en la vida de manera repentina. De nada les sirvió sus dotes en los cuales depositaron su confianza. ¿Usted alguna vez ha escuchado acerca de Steve Jobs, el creador de todo lo que tiene que ver con Apple, el diseñador del iPhone tal y como lo conocemos en nuestros días? Un hombre impresionante, con una capacidad mental. Es uno de los hombres más inteligentes que han existido en la historia de nuestros días.
Murió de un cáncer de páncreas. Ni todo su dinero, ni toda su habilidad pudo librarlo de la enfermedad. Todas estas cosas, decía alguien, son inestables, pero solo Dios es confiable. Y creyendo en esta verdad, el salmista nos invita en el versículo 8, si usted tiene su Biblia abierta: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Este salmista nos invita a venir y ver las obras maravillosas de nuestro Dios. La consideración de la gloria de Dios. Venid y ved todo lo que Él hace. Ahora es tiempo de ver los poderosos actos de Dios en medio de la batalla. Mira el versículo 9, que hace caer las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Y esta es una clara referencia en el contexto en el que este salmo fue escrito, ya sea en la guerra de Ezequías contra Sennacherib, o ya sea en la guerra de Josafat contra los hijos de Amón y de Moab. Dios es quien quiebra los arcos, Dios es quien gana batallas. Así que la idea principal es que Dios nos invita a observar el campo de batalla después de que Dios haya derrotado. ¿Se recuerda de los 185,000? A la mañana siguiente el pueblo se levantó y vio todos estos ejércitos muertos frente a ellos. Dios había derrotado completamente a sus enemigos. Sus instrumentos de guerra habían sido esparcidos, quebrados y quemados. Podremos entonces alegrarnos usted y yo en medio de la angustia, porque Dios es quien pelea por nosotros. Mire el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Se recuerdan los posibles contextos? Ezequías, Sennacherib, Josafat, los hijos de Amón y Moab. Ezequías venció porque Dios peleó por ellos, 185,000 muertos. Josafat no tuvo que ni siquiera pelear porque las emboscadas de sus enemigos se atacaron entre ellas mismas y terminaron matándose unos con otros. Es una invitación a estar quietos y ver que Dios pelea por nosotros. Mira lo que dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, no hay nada que le dé más tranquilidad que el saber que Dios pelea por nosotros. La idea aquí no es a detenerse de nuestra actividad y a pararse como estatuas en un solo lugar viendo que el mundo le pasa por encima. No, esa no es la idea. El mandato es estar quietos y ver. Pero ese estar quietos es un verbo imperativo que significa descansa. Detente y descansa en Dios. ¿Sabe qué significa eso? Confía, porque Dios es nuestro refugio. Es una invitación al reconocimiento de la gloria y la grandeza de Dios. Cuán oportuno, hermanos, es para nosotros estar quietos, honrando y reverenciando el poder y la majestad de nuestro Dios. Así que dedique cada tiempo necesario en su día, en su ocupado día, para permanecer quieto y exaltar las maravillas de un Dios en el cual podemos confiar. Así que en medio de este escenario, estar quietos y reconocer que soy Dios no es un consejo para que llevemos una vida de holgazanería sin hacer nada, sino que significa: bajen sus armas, ríndanse y reconozcan que yo soy el único Dios victorioso. Podemos confiar en la seguridad de nuestro Dios. Note el énfasis en la repetición de las palabras. Mire lo que dice el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con vosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Note el énfasis en la repetición de las palabras que nos indican que podemos tener la confianza de la seguridad de que el mismo Dios exaltado en toda la tierra está con nosotros. No necesitamos nada más. El día en el que murió John Wesley, quien fuera un famoso teólogo y evangelista, el padre del metodismo como lo conocemos aún en nuestros días, se dice que este hombre predicó el evangelio en muchos lugares y
de tanto predicar el evangelio, ya casi cuando estaba en su lecho de muerte, la historia dice que él se quedó sin voz y solo se le podía entender algunas frases que él decía con dificultad. Note que él ya estaba en su lecho de muerte, pero al final de casi su vida, con las pocas fuerzas que le quedaban y con la poca voz que le quedaba, en medio del silencio de ese lugar donde él estaba acostado en una cama, él gritó: lo mejor es que Dios está con nosotros. Y esto fue casi ya al morir. Luego él levantó su mano, dice, como en señal de victoria, moviéndola por todos lados, y exclamó ahora con un efecto más emocionante: lo mejor es que Dios está con nosotros. Y después murió. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Mire, no hay por qué temer de lo que hayamos enfrentado o de lo que vayamos a enfrentar, porque Dios está en medio de nosotros. Dios es nuestro refugio. Y pase lo que pase, no importa cuán oscura sea la hora en la que estemos pasando, lo importante en momentos de las horas oscuras es esto: es que lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Así que si Dios es quien dirige los ejércitos del cielo a nuestro lado, ¿quién podrá, dice la Biblia, oponerse? Dios es la fortaleza a la cual usted y yo podemos correr y encontrar refugio, cualquiera que sean las circunstancias. Recuérdese de esto: lo mejor es que Dios está con nosotros. Termino con esto. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Lo mejor es que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escucharla en esta hora. Queremos pedirte que nos ayudes cada día a confiar en ti, a depositar nuestra confianza en ti. Queremos confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, hay circunstancias que son más grandes que nosotros, circunstancias que no están en nuestras manos el poder librarlas, pero en medio de la dificultad queremos agarrarnos y aferrarnos de la roca fuerte que eres tú, porque Dios es nuestro refugio. Señor, ayúdanos a creer con todo nuestro corazón que lo mejor, aún en medios de dificultad, lo mejor, aún en medio de nuestra tribulación y nuestras pruebas, lo mejor es que Dios está con nosotros. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y sí que estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor, pero ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, bendice tu palabra. Si hay alguien aquí, Padre, que está pasando por alguna circunstancia, que está atribulando su vida y que no le está dando paz, permite que él o ella puedan encontrar paz. Gracias por el privilegio que nos das de vivir para ti. Ayúdanos a tener en claro, Señor, en quién y en qué hemos creído, porque lo mejor es que Dios está con nosotros. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.